Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Historias de Vida con Antonio Sánchez. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Erika Córdoba. Muchas gracias, Tony, muchísimas gracias por la invitación. No, para mí es un placer tenerte aquí y que aceptaras. Y por fin, ya después de mucho tiempo, sí, se pudo. Gracias. Para la gente que no te conozca, me gustaría que te presentaras. Sí, claro que sí. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas y el por qué? Sí, claro. Pues yo soy Erika Córdoba, Erika Córdoba Catalán. Yo soy abogada de profesión, soy maestra en estudios de género, soy doctora en Derecho. Ya llevo pues más de 20 años más o menos dedicándome a temas de derechos humanos y con una visión de género, que es la parte que le incorporo en los litigios también, esa perspectiva de género que ya hoy por hoy sabemos que es una metodología que la propia Corte aquí en México ha determinado que todos los juicios, que todos los procesos legales hay que incorporarle esa metodología de la perspectiva de género. Y bueno, me he desempeñado mucho en el ámbito público, desde que estaba yo en Tabasco. Soy originaria de Tabasco, solamente que vivo aquí hace aproximadamente 12, 13 años. Y después de que yo hago mis estudios en España, regreso a Tabasco, que es mi ciudad o mi estado, y ahí me estuve desarrollándome en un instituto de las mujeres de Tabasco, que son estos mecanismos de adelanto para las mujeres, así se les denomina. Está el INMujeres, lo que antes era el INMujeres, ahora Secretaría de la Mujer, y están los mecanismos locales o estatales. En cada estado hay un instituto o una secretaría de las mujeres. Okay. Entonces comienzo yo allá a desarrollarme a cargo de la dirección jurídica del Instituto de las Mujeres, donde lo que hacíamos era llevar representación legal de las mujeres que fueran de escasos recursos en todas las temáticas, en penal, en área familiar, sobre todo, que es donde más se puede visibilizar. En la mayoría de los casos, aunque hay sus excepciones por supuesto, esta violencia en razón de género, y llevábamos la representación legal de mujeres en todas las ramas del derecho. Y éramos un grupo de abogadas, yo en la coordinación, y abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Después me incorporo acá, vengo a vivirme acá a Jalisco. Y acá en Jalisco empiezo dando consultorías en temas de derechos humanos y género, y tuve oportunidad de poder capacitar a muchos tribunales del país, como el Tribunal de Sonora, el Tribunal de Michoacán, fiscalías de los estados también, como Zacatecas, Colima, Michoacán, Quintana Roo. En fin, entonces me he podido desempeñar mucho tanto en la teoría como en la práctica, en la parte teórica y en la parte también de llevar la representación de los litigios, pues en los que se han violado derechos humanos sobre todo, o que requieren una incorporación de esa visión de género. Luego estuve aquí, me hacen una invitación para estar aquí en lo que antes era el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Sí. Este Instituto Jalisciense de las Mujeres es el que ahora es la función que realiza ahora la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y del Instituto de las Mujeres fui también su directora jurídica, y de la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres, hoy CISEM, también fui su directora jurídica. Y posteriormente me invitan a trabajar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ahí primero estuve a cargo de un área especializada en género, y lo que hacíamos era proyectar, lo que hacía yo era proyectar resoluciones con perspectiva de género en temas de feminicidio, en temas de acoso y hostigamiento sexual, en temas de violencia familiar, etcétera. Y posteriormente fui la primera mujer en incorporarme ya como visitadora general a cargo ya de la Dirección General de Quejas, porque esa Dirección General de Quejas nunca la había ocupado una mujer, solamente hombres, que generalmente eran visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y posteriormente vuelvo a los temas de consultoría, soy asesora en temas parlamentarios,
realizo proyectos para los estados, por ejemplo, capacitaciones. He tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en Guerrero, para la Fiscalía de Guerrero y para la Secretaría de la Mujer de allá también, y pude hacer, por ejemplo, un diagnóstico en 5 reclusorios de Guerrero, en la que, a partir de una metodología que diseñé, entrevisté a las mujeres con un proyecto que la propia Secretaría de la Mujer de allá, la CISEM es la de acá, la Secretaría de la Mujer de allá presenta ante el gobierno federal, le aprueban el proyecto y en este diagnóstico el tema relevante o el objetivo era identificar la situación real que viven las mujeres al interior de los reclusorios, y por eso visité 5 reclusorios del estado de Guerrero, entre otras cosas que he podido hacer, sobre todo temas de capacitación, temas de leyes con perspectiva de género. He hecho códigos enteros con perspectiva de género. Por ejemplo, en una ocasión le hice para el Senado la Ley Federal del Trabajo con perspectiva de género. Para Colima hice, para Quintana Roo, para Tabasco, para Jalisco también. He hecho reformas que son, por ejemplo, para Colima y Quintana Roo, todo el código, plantear el código penal y el código civil con perspectiva de género o con visión de género, desde el artículo 1 hasta el último artículo, porque pues tenemos, la verdad, muchos de los artículos de nuestros códigos, sobre todo en el derecho civil, todavía son del derecho romano y están, la verdad, muy atrasados en cuanto a la visión de los derechos humanos. Por ejemplo, aquí Jalisco hace una diferencia todavía entre hijos, cuando cuando haces la adopción simple y la adopción plena. ¿Cuál es la diferencia entre las adopciones? Que la primera está sujeta a que se adapte el niño a ti y tú a él. Y cuando tú tienes un hijo, por ejemplo, tú no dices voy a probar a ver si este hijo me gusta o no me gusta, ¿verdad? Sino que indudablemente tendría que ser siempre plena, garantizando el principio del interés superior de la infancia, porque pues es algo así como el mensaje de la sociedad a la niñez de que si me gustas, en pocas palabras, ¿no? Si me gustas, si te portas bien, ya te adopto plenamente, cuando pues eso es violatorio de derechos humanos, entonces debería de ser siempre plena. Yo creo que tanto para formar familias o algo así, o sea, si tú quieres planear una familia, o tanto adoptas o como no, o sea, no debes de decir, este niño me llama la atención o algo así. Claro, porque... O sea, porque ahí ya hay conflictos. Claro, o sea, indudablemente en las adopciones sí coincido también en que el Estado tiene la responsabilidad de vigilar y dar seguimiento a esos casos, indudablemente, pero pues siempre tiene que prevalecer el interés superior de la infancia o de la niñez, y las niñas y los niños pues tienen que estar en un buen cuidado. Claro, y sobre todo como protegidos y seguros de que cuando se da una adopción es con todo lo que implica, incluso aquellos casos difíciles, ¿no? O sea, pero pues con el cuidado y con el amor y el cariño, pues las cosas pueden funcionar. Sí, es un tema muy complicado lo de la adopción, la verdad, y más hay gente que nomás ve como un beneficio y pone a los niños a trabajar ¿Y por qué te llamó todos estos temas? ¿Por qué dijiste quiero hacer esto? Fíjate que incluso en esta primera elección del Poder Judicial que hubo, yo participé para ser jueza de distrito en materia penal. Y me preguntaban lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué te llamó la atención? Fíjate que yo que he podido litigar casos, he estado en la parte gubernamental, desde donde se hacen las políticas públicas, por así decirlo, desde donde se da atención, prevención, sanción y erradicación de estas problemáticas, y he estado en la otra parte del litigio civil. Como de las dos maneras. De las dos, exactamente. Entonces yo lo que he podido ver es que falta, por un lado, como un compromiso, o sea, a veces este refrán de que yo hago como que trabajo y el otro hace como que me paga, en el servicio público se ha
dado muchísimo. Y entonces no todos los que están realmente sirven a la sociedad como debería de ser. Entonces es algo que a mí siempre me llamó la atención, porque yo trataba como, cuando atendía yo a las personas, trataba como de ponerme un poco en el lugar de ellos. Sí, en sus zapatos, entenderlos. Dicen que no nada más es ponernos en sus zapatos, sino caminar con ellos, que eso es como lo complicado, ¿no? Para poder entender esa otra... Sí, y más que nada también por eso inician las... mucha gente se enoja y todo eso porque no se ponen en atención, y en vez de escuchar a la otra persona, en entender las situaciones, por qué lo hacen, más bien nomás miran su situación y listo. Sí, entonces totalmente. Dicen, no es cierto por esto. Y mientras no nos ponemos a escuchar por qué hacen las cosas o entender las cosas que vemos o las acciones que ellos toman en público, ¿no? Y fíjate que yo creo que yo desde pequeña era una niña como muy inquieta, muy preguntona. O sea, a mí me callaban para que... Mi abuelo me decía, si te callas te doy 2 pesos, por favor. Entonces yo dije, mira qué bien, hablar. Siempre he sido como muy inquieta y me gusta muchísimo hablar desde pequeña, pero me gustó el derecho porque yo en el derecho, fíjate que vi una forma como de equilibrar las injusticias que yo veía que había, ¿no? Entonces, sin saber mucho al principio por un lado qué privilegio y por otro lado qué necesidad, y sobre todo que adquieres una responsabilidad al estudiar derecho. Si tú estudias derecho por lo que nos dijeron que debería de ser, estudiar derecho para ayudar a las personas, o por lo que todos deberíamos estudiar lo que querramos, que nos guste, por supuesto, que nos apasione lo que hagamos, para que lo hagamos de buena gana, con sensibilidad, con empatía, pero sobre todo que tengamos como esa noción de querer buscar un mundo mejor, o de querer algo mejor para la sociedad, ¿no? Para nuestras hijas, nuestros hijos, para nosotros mismos y para el mundo en general, ¿no? Entonces, yo lo que siempre advertí es que hay demasiadas injusticias en la vida en general. No fui además una niña privilegiada, al contrario, a mí me crió mi abuela y mi abuelo. Mi madre tenía 15 años, entonces, pues viví con unas tías, luego con otras y así sucesivamente. Y yo creo que estudié derecho por esa razón principalmente, porque además, como siempre, nunca fui calladita. Ese refrán de calladitas nos vemos más bonitas, sin quererlo yo ya era feminista, solamente que no lo sabía, porque callada nunca estuve, ¿no? Desde chiquita, te digo, era súper hablantina, y entonces era muy curiosa, por así decirlo, y siempre veía, yo trataba como de analizar las cosas y decía, no, es que eso es injusto, es que aquello no debe de ser. Y entonces encontré en el derecho esa manera de poder aportar un poquito a la sociedad, a mi entorno, a las personas que me rodean, a través del derecho, como práctica tanto en la parte de las políticas públicas desde el gobierno, así como en lo privado, porque te digo, obtuve los 2 parámetros. Entonces veo como lo que está mal, lo que debería de mejorar y lo que no funciona, de cara también desde el otro punto de vista, desde los 2. Yo como ahí con algunas feministas, la verdad, hay a veces que me lío. En algunas cosas sí estoy de acuerdo, pero yo siempre digo, siempre hay que ser optimistas y ver las 2 caras de las monedas. Fíjate y en unas cosas sí, otras cosas no. Sí, pero fíjate que hay un malentendido o sea, feminismos, hay muchos tipos de feminismos, y creo que la gente no ha conocido el mensaje verdadero de lo que es el feminismo. Un día le preguntan a Barack Obama, cuando aún era presidente, acababa de venir de una cumbre de África, en la que por primera vez se penalizaba el hecho de la ablación femenina. La ablación femenina en África era uno de los estigmas más fuertes que había en la sociedad y más permeados, que culturalmente se naturalizaban, porque la ablación femenina es una de las violaciones tan graves de derechos humanos, porque a las mujeres, a las niñas desde que son chiquititas,
desde que son pequeñitas, a la edad corta de 3 años, antes de que 3, 4, 5, o sea, chiquititas, les cosen el labio mayor y el labio menor de la vagina para que no tengan relaciones y que no se garantice que lleguen vírgenes al matrimonio supuestamente. Entonces uno pensaría, pero es que entonces allá no hay violaciones. Sí, sí los hay. ¿Qué hacen? Les cortan, las violan y otra vez exactamente. Entonces, fíjate, hubo un caso, hay una película que está en internet, yo creo que puede uno conseguir. ¿Cómo se llama? Se llama Flor del Desierto. Es una película de verdad súper interesante, cuando tengas tiempo velas. Flor del Desierto es el caso de Waris Dirie, que fue una supermodelo africana, que cuenta la historia de la vida de ella, de cómo ella la casan con un hombre mayor, porque allá es muy normal que casen a las niñas con hombres mayores, como aquí hay comunidades indígenas todavía en el sur de México y en zonas también en otros países que también hacen casamiento forzado de pues yo te ofrezco a mi hija y desde que nacen incluso las comprometen, así es. Entonces eso que se ha naturalizado, ella emigra de África, la casan y ella huye de su casa, camina por el desierto kilómetros y kilómetros, camina todo el desierto, sobrevive y un tío de la madre la ayuda, le consigue un pasaporte y la sacan, porque una de las cosas que digamos tiene como consecuencia el que ellas alcen la voz o se contrapongan a casarse o a la cultura, es mal visto y son señaladas. Entonces ella tuvo que salir del país. Y ahí comienza como la historia de Waris Dirie, porque ella empieza a trabajar sin saber hablar el inglés, comienza a trabajar en un McDonald's, conoce ahí en ese McDonald's llegaba un periodista, que era un fotógrafo, que era un fotógrafo de Lady Di. Entonces le toma una foto porque la ve que ella, cuando anda recogiendo las mesas, las hamburguesas que dejaban a la mitad de ella se las embolsaba. Entonces él se le hizo raro y vio que era muy bonita, y entonces le dio su tarjeta y le dijo que si un día quería, que él le podía tomar fotografías y que podían pagarle, ¿no? Total, que la chica se hace súper famosa porque era muy bonita, y es la primera en la vida real en poder hablar ante Naciones Unidas de un tema tan grave como era la ablación femenina. Logran despenalizar la ablación femenina en África, y regresaba Barack Obama de ese viaje, y los periodistas, a manera de burla, le dicen, ¿usted es feminista?, le preguntan, y pensando que para poderse burlar de él, ¿no? Y él les contesta así súper seguro: sí, porque ser feminista es pugnar por los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto que soy feminista. Eso es el feminismo. Lo que pasa es que lo hemos malentendido. Te digo, hay muchas formas de ser feministas, porque también el encasillar que el feminismo es una sola versión. No, hay varias. Hay muchas, porque es tantas mujeres, existen tantas visiones. Y también tantos países. Y también, por ejemplo, un estigma que ha habido, o un estereotipo negativo que ha habido, es que solamente los hombres son aliados, pero no pueden ser feministas. Los hombres también son feministas, porque también tenemos madres. Pero además el pugnar, el principio es: pugnas por los derechos humanos, pues eres feminista. O sea, no hay de otra, porque los derechos humanos son eso. O sea, el feminismo en realidad persigue eso. Más bien es la igualdad, la sociedad, la equidad. La igualdad es la clave. Pero fíjate que hemos malentendido, pensamos que el feminismo, estamos pensando en algo negativo, ¿no? El feminismo es bueno, es derechos humanos. Sí, es que también la gente se confunde con equidad, igualdad y todo eso. Sí, porque incluso no es ni... Fíjate que Naciones Unidas nos ha hecho observaciones de que el término incluso que usamos entre igualdad y equidad, pareciera que estamos hablando de sinónimos. Dice, y no, son diferentes. Dice el principio, el que además obliga a los estados a regirse a través de los tratados, es la igualdad.
y el objetivo es la igualdad, no la equidad. Lo que pasa es que nos han vendido como que la equidad es igualdad y no es cierto. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes, así es. Ajá, por eso yo también digo estoy de acuerdo, pero hay a veces que la sociedad confunde los términos y con eso ya se crean malentendidos y estamos como estamos. Totalmente. Totalmente. Que ahorita hay una guerra innecesaria que yo digo, no más. Sí, no es guerra de sexos, claro, eso no es el feminismo. No, y más bien es por como lo hemos entendido. Exacto, sí.